saludar a todos los presentes, muy buenas tardes, que se encuentren muy bien y saludar particularmente a Alexis. Ustedes ya lo conocen, ha llevado todo este periodo, nos ha estado informando, comunicando y lo más importante, formando, que es lo elemental, lo esencial, desde su plataforma RST Chile. Así que sin más preámbulos voy a proceder a mostrarles el video de presentación introductorio y después vamos a iniciar este gran capítulo. Muy buenas tardes, amigos de Patriotas Unidos Chile. El día de hoy tendremos un gran capítulo sobre el análisis del proceso revolucionario chileno. Probablemente todos los presentes recordemos aquel día 18 de octubre, cuando prendimos la televisión y nos dimos cuenta de que algo muy importante estaba sucediendo en nuestro país. Puedo recordar perfectamente las evasiones del metro, las protestas y de pronto los incendios. Algo no iba bien, algo se salió de control y parecía no tener retorno. Esta protesta no era como las anteriores. Se trataba de un violento y agitador movimiento ciudadano, iniciado por estudiantes de secundaria, que se había generado a raíz del alza del precio del metro. Lo que a comienzos parecía una legítima protesta ciudadana, pronto se convertiría en una masiva protesta que convocó a diferentes sectores de la sociedad, capturando la atención de todos, incluso desde el extranjero. Los días de tranquilidad de aquel lejano país en el sur de América habían terminado. En un comienzo muchos pensamos que efectivamente la movilización era necesaria. Todos estamos en algún modo endeudados, en salud, AFP, crédito anual del Estado o hipotecario. Sin embargo, conforme pasaban los días, la ola de violencia parecía responder no solo a demandas ciudadanas, sino a un elaborado plan de desestabilización nacional que parecía llegar para quedarse. Esa fue la estrategia que trazamos. Y vamos bien. Vamos mejor de lo que pensábamos. Mucho mejor de lo que pensábamos. Y todavía lo que falta. No puedo decir más. Son secretos de superbigote. No puedo decir más. Chile despertó, proclamaba la prensa nacional, y efectivamente despertó una parte muy dormida pero presente en nuestra sociedad. El odio de clases, el resentimiento y los más bajos instintos que nuestro país había guardado bajo el velo del progreso, volvía de su prolongado sueño para proclamar su furibundo anhelo refundacional. Nueva Constitución, se exclamó desde las profundidades de los movimientos sociales insurreccionales, y nueva Constitución, proclamó ese 15 de noviembre nuestro mandatario, quien había entregado la dirección del país, rindiéndose a la ola revolucionaria. Nuestros políticos, a quienes les habíamos confiado a través del voto la responsabilidad de gobernar respetando la Constitución vigente para mantener el orden y el Estado de Derecho, se habían sometido a la violencia callejera. Y los medios de comunicación azuzaban aún más el odio revolucionario que parecía no tener fin. Muchos nos vimos confundidos y abatidos por tales sucesos. Todo parecía tan confuso. Sin embargo, habían algunos chilenos que parecían tener otra versión de los hechos. La prensa mentía, pero los civiles autoconvocados y organizados informaban a la gente desde sus plataformas digitales. Sin tantos recursos, organización previa ni partidos políticos, solo con la profunda convicción de defender a su patria, levantaron un movimiento civil que fue capaz de recordarnos que los patriotas estamos presentes y defenderemos a nuestro país, cueste lo que cueste. Entre ellos, Alexis López Tapia, de RCT Chile, una de las voces más escuchadas de este movimiento, fue quien mantuvo informados en aquellos días de incertidumbre. Patria o caos, no hay más bandos, nos recalcaba una y otra vez para hacernos tomar conciencia de nuestra obligación de defender a Chile. El día de hoy, en Patriotas Unidos Chile, Alexis nos acompañará en lo que no tengo la menor duda que será un gran capítulo en Patriotas Unidos Chile. No olvides suscribirte, compartir y dar pulgar arriba. Hola Alexi, buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, nosotros vamos a hacerte algunas preguntas, pero lo que más queremos es explicación de lo que sucede. Yo quiero contar que en esta entrevista se muestra a los chilenos la verdad de lo que sucede y de lo que sucedió
y el peligro de perder la democracia en Chile. No queremos perder la libertad. Los chilenos comunes, las personas comunes como yo, nos pilló ese día del 18 de octubre, nos pilló muy, muy desprevenidos, nos pilló raro. Todavía no entendemos todo lo que pasa. Entonces yo me hice un papelito aquí y te pido, ¿puedes explicarme como si yo fuera una niña de 8 años qué es lo que sucedió el 18 de octubre? La pantalla es tuya. Muchas gracias, Elena. Un saludo y un abrazo a todos. Muchísimas gracias nuevamente por haberme invitado a este foro y también agradecer a Álvaro esa tremenda presentación, casi parecía tráiler de película de Hollywood, aunque era la realidad, lamentablemente. Primero decirles que esto se trata de un proceso y eso cuesta mucho explicarlo y la gente en general no entiende cuando uno dice proceso. Proceso significa que es un continuo en el tiempo, prolongado, de sucesos, hechos, eventos que están a nivel de superficie, esto es lo que se observa, pero que comienzan mucho antes y en, digamos, las profundidades de las cosas que la gente no suele observar. Entonces, lo que vemos como resultado de proceso es lo que efectivamente nos llama la atención, desconcierta, sobresalta, atemoriza, amedrenta, asusta. Pero cuando uno estudia proceso y se da cuenta de que en realidad nada de lo que ocurre ahí en la superficie es fruto del azar, y particularmente el hecho de que en política nada sucede por azar, bueno, uno entiende entonces lo que está pasando. Y lamentablemente, y lo digo así, porque quienes habíamos venido estudiando esto desde hace ya 20 años y más, habíamos venido alertando en forma sistemática de que Chile iba camino a un proceso insurreccional, revolucionario, de carácter terminal, que iba a entrar en algún minuto en fase de ofensiva. Ahí hice una serie de categorías que tengo que explicar, porque si no, la frase misma se puede entender, pero el contexto de lo que la frase quiere decir no se entiende. Lo primero es decirles que tuve la oportunidad ya hace mucho tiempo atrás de conocer a un politólogo chileno, Luis Heineck Scott, que fue militar, que hizo 2 posgrados en China, que dio clases también en China y que además tuvo participación como en el área de inteligencia y también en acciones de combate en la invasión soviética en Afganistán. Esto es la primera etapa, cuando se estaba apoyando a los mujahidines. Y Luis ha venido estudiando el proceso insurreccional chileno los últimos 40 años o más. Tiene una obra en desarrollo que es de magnitudes inabarcables casi. Y bueno, yo hace más de 20 años que lo conozco, somos amigos, y me puse a estudiar con él. Y mi primer trabajo publicado en un internet todavía entonces bastante incipiente, es del año 2003. Y les quiero poner la fecha porque estamos en el 2021, esto es casi hace 20 años atrás. Antes tengo otros artículos, por supuesto, pero este es el primero donde abordo el problema básico, más importante que está viviendo nuestro país hasta el día de hoy y de antes, que es la deconstrucción. Entonces, en el chat, y si se me escapa en algún minuto, les voy a compartir, para quienes no la tengan todavía, una carpeta de documentos que vienen con trabajos que son de mi autoría y otros autores más también, desde 1995 en adelante. Si yo les hubiera dicho, hace 20 años atrás, o si te hubiera dicho, Elena, a ti en particular, ya que preguntaste, pero en nombre de todos, mira, Elena, estamos en el año 2000. El año 2018, tú no vas a poder ir en la tarde del 18 de octubre a la Biblioteca Nacional, porque el edificio de Enel que está ahí al frente se va a estar quemando y va a ser una cosa impresionante.
No Lo te más, habría creído. lo más probable, y No te habría justamente, es que creído. no me hubieras creído. Y esto tiene un nombre y se llama síndrome de Casandra, se llama, ¿no? Casandra era la sacerdotisa del templo de Apolo en Troya, que fue castigada por Apolo y podía profetizar, pero nadie le creía. Y entonces cuando uno se pone a plantear, mire, el país va en esta dirección, y trabajo tras trabajo de los que están ahí en la carpeta se van a dar cuenta que las conclusiones de los trabajos venían señalando hace mucho tiempo, el país se va a enfrentar a un problema insurreccional, revolucionario, etc., de magnitudes históricas. Bueno, ¿cómo uno puede decir 20 años antes o más que el destino final va a ser ese destino y no otro destino? Es porque estudia proceso, de nuevo. Eso es el punto más importante. Y lo primero entonces que quiero reforzar es la idea de proceso. Y di esta vuelta para llegar a este punto particular. Porque la pregunta tiene que ser respondida directamente desde el punto de vista de sus fundamentos, no de sus efectos. Los efectos son, reitero, lo que vemos en superficie. Y el profesor Heinecke cuando enseña tiene una imagen muy gráfica de esto. Para entender el proceso es como si usted va a la playa, ¿no? Y entonces en la playa se para al borde del mar y ve las olas. Pero las olas son resultado de corrientes profundas en el fondo del mar, que empujadas por vientos que usted no ve, hace mucho tiempo antes empezaron a mover masas de agua que van a emerger en algún minuto y se van a expresar como olas. Entonces, quiero que presten atención, porque si usted solo se dedica a mirar la ola, bueno, no entiende de dónde sale la ola, sino entiende el proceso que generó la ola. Y entonces la pregunta ahí, Elena, tiene que ver con que, claro, yo les puedo explicar qué es lo que es un movimiento insurreccional revolucionario, etcétera, pero lo que hay que entender es lo que generó esa ola, ¿ya? Y ahí está la primera aproximación. Como usted me pidió que yo lo hiciera de la forma más sencilla posible, estoy siendo sumamente didáctico y simple para Por explicarlo, favor. ¿ya? Ahora, que yo diga 20 años atrás, o que el profesor Heinecke hace 40 años haya dicho esto, es porque, bueno, nosotros habíamos buceado en el sentido de que nos metimos a ver dónde estaba o dónde se iniciaba el problema que iba a terminar en la ola, en la playa, ¿no? Y cuando digo esta imagen del buceo, es más que una imagen, porque en realidad lo que uno hace es ir a estudiar directamente, comillas, a la calle, hacer trabajo de campo. Este trabajo de campo tiene que ver con el seguir determinadas, no personas en sentido estricto, aunque son personas, pero determinadas corrientes de pensamiento, de acción, de propuestas, de ideología, de doctrina, que en algún minuto en el pasado parecían absolutamente insignificantes, poco relevantes y básicamente ridículas. Vamos a poner un ejemplo. Y con esto les voy a mostrar un cambio también que se produce por el fenómeno particular de la deconstrucción, al cual me voy a referir en un ratito. Ya yo 22 minutos, les quiero contar que a las 10 de la noche voy a hacer un programa sobre la batalla de Maipú, entonces voy a tener que cortar a donde estemos en ese minuto, porque me parece súper importante hablar de la batalla de Maipú. Bueno, Sí. el año 1985, en el centro de Santiago, los carabineros detuvieron a un señor que era militante de el comité central de la Comuna de Santiago, de la Comunal Santiago, del Partido Comunista. Y se lo llevaron detenido a la segunda comisaría Santo Domingo. Y por supuesto, llegó toda la directiva del Partido Comunista de Santiago a rescatar al compañero detenido injustamente por la perversa y maléfica dictadura del asesino Augusto Pinochet. Lo estoy diciendo en lenguaje de ellos. Sí. Y cuando llegaron a la comisaría, el oficial de guardia los recibió y le preguntó: ¿qué vienen? Bueno, venimos a rescatar al compañero, que ustedes están detenidos, preso político, etc. ¿Cómo se llama el compañero? Tanto. A ver, libro de guardia.
Ah, pero este señor no está detenido por motivos políticos. ¿Y por qué está detenido? No, este señor está detenido por ofensa a la moral. ¿Cómo es eso? Sí, pues, este señor fue sorprendido en vía pública ejecutando actos sexuales con otro caballero. La gente del Partido Comunista quedó impávida, absolutamente. ¡Wow! Resultado, el Partido Comunista de 1985, creo que el año 82-85, por ahí, pero para efectos prácticos del ejemplo da lo mismo, terminó oficiosamente, porque nunca lo he querido reconocer, expulsando al compañero del partido. Porque el Partido Comunista de 1985 estaba en categorías propias de marxismo anterior, en este caso estalinista, y por ende la homosexualidad era considerada una desviación capitalista, burguesa, ¿ya? Casi una enfermedad mental propia de los sistemas capitalistas. Así que expulsaron al caballero. Y el caballero salió del partido y no se sumergió ni nada. Literalmente salió del closet y formó con 12 personas el Movimiento de Liberación Homosexual. Ese señor se llama Rolando Jiménez. 30 años después, El móvil. 35 años después, el móvil que partió con 12 personas, como les estoy contando, en Chile hoy día dicta leyes y nos mete teoría de género, entre otras cosas, va a avanzar hacia legalización de la pedofilia, que es parte de la agenda que viene, matrimonio homosexual que ya lo tienen listo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tiene usted el inicio de una ola, cuando no era nada, 12 personas, vanguardia ideológica, y el resultado práctico de cuando llegó la fuerza y la marea 30 y tantos años después a la playa. ¿Se entendió la idea, Elena? Sí, Eso es proceso. perfecto. Y para entender proceso, entonces, usted tiene que ir a bucear a esas profundidades que le acabo de contar. Porque esto que les estoy contando yo no está en ningún libro escrito. Esto no se aprende en la universidad, no se aprende en una cátedra. No, hay que ir a la fuente, buscar a la fuente, estar en la fuente y ver dónde se produjo entonces el inicio de la ola. Ahí está el concepto más simple que le puedo explicar de qué es proceso. Eso es lo que yo quería saber. Primera cosa. ¿Dónde viene? Entonces, hoy día lo que estamos viendo en superficie, y eso que estamos viendo en superficie desde el punto de vista técnico se llaman esquises, fracturas o pliegues, que son grietas en el orden social que son aprovechadas por este modelo particular de comunismo que es la deconstrucción para generar ruptura, desplazamiento y reemplazo del orden establecido. ¿Y cuáles son esas fracturas operantes? Muchísimas, muchísimas. ¿Juegan sus hijos, por ejemplo, videojuegos? Probablemente. ¿Juegan sus nietos, a los que son más antiguos, videojuegos? Probablemente. Vaya a mirar qué videojuegos juegan. Porque probablemente en los videojuegos, y si no en los videojuegos, en los chats de los videojuegos, les están adoctrinando. Por si fuera poco, vaya a ver los monitos en la televisión que ven. Porque si usted ve Shrek, por ejemplo, que yo creo que todos lo han visto, en Shrek se normaliza un personaje que es un travesti para niños. Y después se preguntan, ¿cómo entonces avanzan estas líneas? Así pues, con proceso. Y parte por cosas pequeñas, porque el primer personaje de dibujos animados que planteó esta problemática de transgénero o de travestismo se llamaba, para los que son más antiguos, aquí voy a hacer al tiro, los que vieron La Princesa Caballero. Eso es 1980, que era un personaje como la monja alférez de la historia de Chile, pero no por los motivos de la monja alférez, que era una princesa que se disfrazaba de caballero. Y bueno, después usted avanza en el tiempo y va a llegar a los Caballeros del Zodiaco, usted no sabía quién era, o a Ranma 2, donde se intercambian sexo los personajes. Proceso. Y así, en cada una de estas esquises, líneas de fractura o pliegues, durante años, décadas, se ha venido incubando un proceso insurreccional revolucionario que termina expresándose en los eventos que parten el 18 de octubre. Y por eso les decía, en política no hay azar, no hay nada fruto de la casualidad, todo sucede por algo.
Entonces, la primera conciencia que tienen que tener es que nos enfrentamos a un proceso que tiene más de 30 años, que durante todo ese periodo vino adoctrinando en forma sistemática a lo menos 2 generaciones de jóvenes chilenos, sin contrapeso de ningún tipo, ni de parte del Estado y por supuesto menos de parte de los padres, de los apoderados, etc. Porque si va a revisar qué le están pasando en los libros de historia a sus niños, o los de biología, o los etcétera, están todas las categorías de deconstrucción en esas obras. Y los papás se preocupan de ir a mirar qué está estudiando el niño en el colegio, o cuando les pasan música, como el papá que publicó una carta el otro día que me mandó, porque les pasaron el derecho de vivir en paz, en clase de algo. Bueno, pero el derecho de vivir en paz de Víctor Jara, no la versión original que podría haber estado en un contexto de historia y contar que en tal época Víctor Jara hizo tal canción. No, le pasa la versión insurreccional. O cuando el primer día del año en un colegio de Las Condes, donde van mis hijos, esto es 2019, 2020, el primer día, un compañero sale al frente a pararse con el traje de los primera línea y saca al director del podio y se pone a dar un discurso. Bueno, el proceso opera de esa forma. Parte por cosas muy pequeñas y lentamente va avanzando y haciendo lo que se llama conquista ideológica. Y cuando conquista ideológicamente usted a un segmento importante del margen social de la población, usted ganó el juego, ellos ganaron. En resumen, en Chile ha habido históricamente más de 40 intentos de los sectores de izquierda desde 1916 por tomarse el poder del país. El momento donde estuvieron más cerca de lograrlo realmente fue durante el gobierno de Salvador Allende, que iba camino a instalar el cierre o clausura de un proceso de carácter socialista para el país. Y bueno, no lo lograron. Pero después de eso, y aquí viene lo más importante, porque todo proceso revolucionario tiene 4 etapas. Estas etapas son clásicas y no se pueden saltar las etapas. El día 12 de septiembre del 73, la izquierda chilena en conjunto entró directamente en resistencia y permaneció en esa etapa de resistencia durante alrededor de 10 años hasta mediados de los 80, donde producto, entre otras cosas, de la crisis económica, empezó a emerger un proceso ya de defensa que rápidamente tomó la contraofensiva a finales de los 80 y todos los 90. Dentro de eso cae, en ese proceso de contraofensiva incluso, el asesinato, lo estoy mencionando por lo reciente de la fecha, de Jaime Guzmán. ¿Ya? Está ahí, situado en ese contexto del proceso. Pues bien, avanzaron ese proceso de contraofensiva hasta llegar al primer gobierno de Michelle Bachelet. ¿Y por qué? Porque en el primer gobierno, recordarán ustedes, Michelle Bachelet, todavía había acuerdo y estaba gobernando la Concertación de Partidos por la Democracia, que era este grupo de partidos de centro-izquierda con exclusión del Partido Comunista. Pero en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, ¿recuerda la frase la retroexcavadora? Pues bien, se rompe esa estructura política de alianza táctica, de alianza programática incluso, que era la nueva mayoría, y aparece, perdón, que era la concertación, y aparece la, comillas, nueva mayoría. ¿Qué significa? ¿Cómo se dice nueva mayoría, Álvaro, en ruso? ¿Usted que habla ruso también? No tengo ni la más remota idea. No Le voy a preguntar otra palabra en ruso. ¿Cómo se dice consejo en ruso? Soviets. Soviet. Ah, ya. Después vamos a hablar de los consejos. Los bolcheviques, ¿qué es lo que era la mayoría o la minoría, Álvaro? La minoría dentro de la sociedad. Claro. ¿La minoría política o la minoría qué? La mayoría. Claro. No la minoría. La mayoría política. Ah. Nueva mayoría. ¿Ustedes creen que las cosas son por azar? ¿Que el nombre fue por azar? Frente Amplio. Podemos, que se haya formado en España, fue la influencia directa de Frente Amplio. Sí. La palabra amplio, usted la entiende, porque usted habla el castellano normal, usted la entiende como, así, amplio. Tiene un sentido escatológico. Amplio
refiere conceptualmente, y aquí me voy a meter en un tema teológico, al tercer templo de Jerusalén. ¿Y por qué refiere al tercer templo de Jerusalén? Esto les va a parecer muy raro. Porque el tercer templo de Jerusalén, Rehobot se dice en hebreo, es el templo del fin de los tiempos. Es escatológico porque habla del fin de los tiempos. ¿Ha visto usted esas 3 rayitas que parecen una letra E? Por ejemplo, en la marca Sprint, está en el logo de Joe Biden. Vayan a mirar en Google, googleen el logo Joe Biden. Aparecen esas 3 rayitas. Esas 3 rayitas no significan E, significa primer, segundo, tercer templo, el fin de los tiempos. Traducción significa frente amplio. Y las 3 rayitas, el fin del capitalismo. Eso es lo que dice el logo de Joe Biden en su logo. Se acabó el capitalismo. Es el fin del ciclo civilizacional que ellos asimilan al capitalismo. Proceso, de nuevo. Y eso lo tiene instalado durante 30 años en un país y nadie le hace frente. Hace 20 años atrás, o algo así, se hace una obra de teatro financiada por el Estado, por todos nosotros los chilenos, donde aparece por primera vez la figura de Arturo Prat como si fuese un homosexual y más encima que lo empujaron en el abordaje del Huáscar. Fondart, gran instrumento de la deconstrucción en Chile, financiado por todos nosotros. Cuando usted se pregunta cómo avanza el proceso, de dónde sacan los recursos del proceso, de nosotros. Nosotros pagamos para que nos destruyan el país. Y lo hemos hecho sistemáticamente 40 años. Porque nadie reclama. No solo porque nadie reclama, Nadie dice. porque nadie dice nada, nadie lo explica y nadie se atreve siquiera a cuestionarlo. Hubo protestas, claro, pero un poquito más atrás, en los 90, recuerden, los que son más antiguos, que instalaron en plena calle Moneda, esquina de Bandera, si no mal no me recuerdo, un kiosco de vidrio, donde una señorita desnuda al interior del kiosco hacía de todo. ¿Se acuerdan o no? Sí, de acuerdo. ¿Fue un escándalo político? No, fue un escándalo casi de farándula de la época. ¿Ya? Paso a paso. ¿Cómo llegamos a donde estamos hoy día? Bueno, paso a paso, pues, proceso. Ahí cierro la primera parte. ¿A qué nos enfrentamos? A que cuando ellos han pasado de estar en resistencia, en defensa, en contraofensiva, de Bachelet 2 para acá están en ofensiva. Y ofensiva significa el intento de toma del poder total del país. Tiene 2 vías. Tiene una vía institucional vertical que opera al interior del Estado, en el Estado, que tiene que ver justamente con esa palabrita que les dije recién. Nosotros tenemos un Estado vertical, una república, que viene definida desde la Revolución Francesa y la independencia de Chile con la de Estados Unidos y todos los países de América. Esa república tiene un modelo que dice que el poder político de la nación está expresado en los 3 poderes del Estado. ¿Cuántos poderes tenemos hoy en el Estado en Chile? No son 3. Tenemos la Fiscalía, poder autónomo, colateral, y tenemos además al señor Contralor, don Contralorito, que es capaz de mandar a sumariar a los generales de carabineros por hacer cumplir su trabajo a los carabineros en el control del orden público. 4 poderes. Sigamos resumando, porque tenemos otras cosas más. Entonces ya se deforma, se desestructura el modelo vertical. Y dentro del Estado tenemos los llamados consejos soviets. Consejo significa soviet en ruso. Los soviets de la sociedad civil, desde todos los ministerios hasta todos los municipios. Consejos que son autónomos, integrados por organizaciones, comillas, de la sociedad civil o ciudadana o ONG, que tienen incluso financiamiento propio y estatutos propios. Tiene usted una estructura dentro del Estado de carácter horizontal en la verticalidad del Estado. El poder ya lo tienen allí. ¿Qué hace? Lo pongo como solo un ejemplo. La Teletón en el Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Defensa. ¿Me puede explicar alguno de ustedes qué hace la Teletón, que es una organización que está para atender a los niños minusválidos, como uno de mis hijos que se tuvo que atender ahí, metida dentro de quienes norman, regulan, revisan, visan y aprueban finalmente las políticas de Estado del Ministerio de Defensa? Le estoy dando un solo ejemplo. ¿Saben cuántos soviets hay en Chile? Más de 2.200. ¿Alguno de ustedes sabía? No, pues, ninguno. Porque están mirando superficie siempre.
Sigo. En este proceso, en esta fase final de proceso, que es la fase de ofensiva, entonces opera desde la vía institucional, y lo tenemos en evidencia con un presidente de la República que no está cumpliendo su función, porque le traspasó el poder al Parlamento, estamos en un parlamentarismo de facto, y ese Parlamento sigue las instrucciones que le da, comillas, la calle, es decir, los movimientos sociales y ciudadanos. Quienes gobiernan en Chile entonces, de verdad, son los movimientos sociales y ciudadanos, no los partidos políticos. El 3.4% de los chilenos milita en partidos políticos, no tienen representación. Los movimientos sociales y ciudadanos, que son políticos, porque no tienen ninguna diferencia con los partidos, salvo que no cumplen las reglas de los partidos, son quienes realmente gobiernan. ¿Quién quería sacar la plata de la AFP? Partió hace mucho tiempo atrás con no más AFP. Bueno, ahora van a sacar 30% de la AFP. ¿Eso quién lo hizo? ¿Los partidos políticos? No. Un movimiento, no más AFP, pues. No más. ¿Quién quería por ejemplo, matrimonio homosexual? Comillas. El móvil. ¿Partido político? No, pues, movimiento social, ciudadano. La y así minoría, cada una de las cosas. ¿Las minorías organizadas? No, no son solo minorías organizadas. Ellos eran vanguardia. Ahora, de hecho, están en retaguardia. Hay gente que al móvil lo encuentra conservador, debo decirlo de paso. Hay gente que está mucho más adelante que ellos. Pero no es un problema de minorías, y ese es un problema mental que hay que sacarse la cabeza. Porque ustedes cuando piensan en política, piensan habitualmente en tres cosas. Piensan en economía, en elecciones y en partidos políticos y por ende la estructura de gobierno y Estado. Todo eso es vertical. El proceso insurreccional es horizontal. No tiene nada que ver con eso. El poder no está en las instituciones, los partidos, el ejército, la policía. No. ¿Quiénes son capaces de cortar el país en dos? Las guerrillas en la Araucanía. Y nos tienen ahí la carretera cortada, bloqueada durante 4 horas. ¿Es estructural, es vertical? No, no tiene nada que ver con eso. El poder real es capacidad de coacción. Es cuando yo te impongo algo. Eso es poder. Bueno, ¿quiénes son capaces de imponerle a la moneda lo que se les antoje? Ellos, la insurrección. Ahí está el poder. En esta fase de clausura y cierre del proceso, porque este es el peor de todos los intentos revolucionarios de tomarse el poder, porque está por lograrlo. Esa es la gran diferencia de todos los anteriores. ¿Ya? En esta fase, el problema que tienen que superar es uno solo, que es que clausuren, terminen el proceso. Se llama hegemonía. ¿Tienen hegemonía? Todavía no. ¿Qué provoca que no tienen hegemonía? Si hubiesen tenido hegemonía, el plebiscito por el cambio de la Constitución no habría sido 80-20, habría sido 96-4, que es más o menos el porcentaje tipo de la cosa. Se acabó, chao. Pues bien, hay un 20% a lo menos de chilenos que entienden más o menos que algo raro está pasando con todo esto y que no estaban dispuestos a entregarle el cheque en blanco a esta gente para que hiciera lo que quisiera con la Constitución. Y el gobierno, que es aliado institucional del proceso insurreccional, y Piñera en particular, que es un traidor a la patria y que debiera ser destituido, a mi juicio, pues bien, tanto el gobierno, el desgobierno, como la propia insurrección, apostaron a que la salida institucional iba a ser la que le iba a posibilitar el nuevo acuerdo. La extrema izquierda, comillas, la izquierda radical, siempre lo dijo, porque ellos saben que eso era mentira, que era falso, llamaron incluso a no votar. ¿Por qué? Porque saben que eso no soluciona nada. Ellos quieren el poder total. Entonces, nosotros votamos rechazo, la mayor parte, creo que los que estamos acá, ¿ya? Votamos rechazo directamente. Ellos fueron más radicales. Ellos llamaron incluso a no votar. Da lo mismo lo que voten ahí, porque nosotros vamos a echar abajo todo esto, ¿ya? Lo saben por qué. Porque el intento final de clausura de proceso no tiene nada que ver con el problema institucional vertical, el reemplazo completo del sistema. La mala noticia que les tengo es que este sector, los que estamos aquí, ni siquiera hoy día estamos en resistencia. Estamos empezando a tomar conciencia recién de la magnitud del problema que nos enfrentamos. Y eso es después de un año, en mi caso particular, y disculpen que me ponga el ejemplo, porque fue el primero que les dijo lo que estaba pasando. Bueno, después de un año y 5 meses, recién la gente empieza a decir, este gallo parece que viene haciendo esta cuestión hace un año y 5 meses, parece que tiene razón, porque parece que pasan las cosas. Les voy a comentar algo de hoy, del escalamiento del proceso,
que no lo puedo confirmar porque me lo están confirmando. Aparentemente ayer murió una persona, un guardia forestal, que era un ex comando de ejército en la Araucanía. Entraron, parece, 8 personas a la cama a su casa y lo ajusticiaron con 2 balazos en la nuca. No la tengo la confirmación, me lo están dicen que están tratando de pasarlo por suicidio. Nosotros hicimos hace más de 3 meses o 4 meses un programa, una lista de chequeo, para que usted quería saber cómo avanza el proceso, y en la lista aparecían eventos de superficie, ¿ya? Quema de camiones, quema de casas, quema de hoteles y así. Hay 285 puntos, de los cuales se han cumplido alrededor de 200 y tantos. Dentro de eso estaban los ajusticiamientos que no estaba puesto el TIC. Ahora probablemente va a haber que ponerle el TIC. Sicariato estaba puesto y tenía TIC, pero eso es por otro motivo. Pues bien, el proceso sigue avanzando. Entonces, la primera cuestión es tomar conciencia de este problema gigantesco al que nos enfrentamos. Porque el problema es que si clausuran procesos, ni ustedes, ninguno de los que está aquí, ni sus hijos, ni sus nietos van a salir del problema en que nos vamos a enfrentar como país. Esto va a durar décadas. Por lo bajo 40 años. Por lo bajo. Tomen conciencia. Se lo van a pasar. La gente mira a Venezuela. No sé cómo Venezuela, dicen. Va a ser peor que Venezuela. Esto es Chile. Acá las cosas se hacen mejor. ¿Se entiende la lógica? En Venezuela no son tan organizaditos como nosotros. Como acá Cuba, la van a hacer mejor que en Venezuela. Es decir, peor que en Venezuela. O sea que somos una sociedad silenciada. Bueno, están silenciados hace mucho rato, pues si nadie les disputa nada. Cuando le empezaron a vender en televisión a todos ustedes la farándula y a los opinólogos, ¿alguno reclamó? Y resulta que el país vivió más de 10 años en televisión con un segmento completo todas las noches en todos los canales de farándula. Y todos lo veían. ¿Y alguien dijo algo? Y todo el mundo opinaba en función de la farándula. Sí. Nadie dijo nada, pues. Cuando empezaron a traer artistas al Festival de Viña, comprometidos políticamente, sistemáticamente, y después al Festival de Olmué, el último lo vieron, ¿no? Bueno, ¿alguien reclamó? No, pues. Y por cada uno de los pasos de proceso que ellos hacen, acá al frente, cuando mucho hay reacción. Es decir, alguien que se enoja y dice o intenta hacer algo. Eso no sirve de nada. Ustedes van a poder reaccionar hasta que salga. A mí, yo tengo en no sé cuántos WhatsApp estoy. Y me llegan todos los días cientos de mensajes de gente indignada, molesta, cada día más enojada. Pura reacción. No sirve de nada. Para poder hacer algo no hay que reaccionar. Esto cuesta mucho explicarlo, yo lo pongo un ejemplo. Reacción no es respuesta. La reacción es lo que el otro quiere que hagas, porque te provocan para que tú reacciones. ¿Qué hace la derecha históricamente? ¿Qué hace el gobierno históricamente? ¿Qué hace todo este sector históricamente? Reacciona. Eso significa que todos los días le hace caso a la estrategia al otro, porque lo que busca es que reaccione. ¿Por qué creen ustedes que el grito en la UP, para los que se acuerdan, era de la izquierda, no a la guerra civil? Porque estaban preparando la guerra civil. ¿Y qué estaban diciendo la Araucanía ahora? No a la militarización de la Araucanía. Porque la Araucanía está militarizada. Y lo que necesitan es confrontación y enfrentamiento directo, vertical, del ejército, las Fuerzas Armadas, lo que sea. ¿Para qué? Para traer a la ONU a negociar, entre otras cosas, porque ya lo han dicho, pues. Entonces, usted reacciona y le sigue el juego. Lo primero que hay que aprender, y esto lo hablo en una conferencia que es la estrategia de Go, que lo invito a ver en el canal, es que no hay que reaccionar. Quédese quieto, cállese, no diga nada. ¿Pero cómo no decir nada? No diga nada, no sirve. No sirve, lo único que hace es descargar su impotencia en los WhatsApp que manda al grupo. Nada más, eso demuestra el grado de impotencia frente a la realidad que lo lleva a estar molesto todo el rato y enojado. Pura impotencia. Cero capacidad de acción, cero capacidad de planificación, cero capacidad de anticipación, cero capacidad táctica y, por supuesto, cero capacidad estratégica. Ok, es el diagnóstico malo, palo, para todos, chao, listo. Vamos a cosas propositivas. ¿Cómo se derrota esto? Vamos a mirar una lámina. Esto lo voy a hacer como una conferencia
más adelante. Aquí solamente les voy a compartir la pauta más básica. Contraproceso. Contraproceso significa que usted va a hacer la línea, si estos van para allá, para acá. Por eso está ahí ejemplificado. Contra el proceso. Y esto toma tiempo. Lo primero, dos conceptos de ello. El terror y la crisis son, ante todo, maneras de gobernar. ¿Estamos encerrados en la casa? Sí, estamos encerrados en la casa. ¿Andamos con bozal? Sí, andamos con bozal. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. ¿A qué? ¿A que nos vamos a enfermar de coronavirus? ¿Cómo se llama eso? Terror. ¿Y es una crisis? Sí, y es una crisis. ¿Qué estamos haciendo con eso? Gobernando, pues. Con terror y crisis. ¿Quién lo dijo? Gilles Deleuze y Tikkun en Contribución a la Guerra en Curso. Es de manual. ¿Y lo aplica? Este gobierno en que estamos. Y abajo, miren esto, esto es muy interesante, la revista Antípode, una revista de vanguardia del año 69. Nuestro objetivo es un cambio radical, la sustitución de las instituciones y el ajuste institucional de la nueva sociedad. Instituciones que no pueden ya responder a las cambiantes necesidades societales, que ahogan los intentos para darnos unos patrones de vida más viables, siempre esto es bonito, ¿no? Que frecuentemente no sirven más que para el propósito de perpetuarse a sí mismo. No tratamos de sustituir las instituciones existentes por otras que adoptarán inevitablemente la misma forma. Más bien, tratamos de encontrar una nueva ordenación de medios de acuerdo con un nuevo conjunto de objetivos. Eso es revolución, así se llama. Y el que no entienda entonces que no se trata de que se van a tomar el poder, porque el poder ya lo tienen, que no se trata que se van a tomar el gobierno, porque ya están gobernando, es que lo que quieren es cambiar la sociedad completa, ese es el objeto, no es simplemente o meramente ganar una elección, es mucho más radical y profundo que eso. Luego, y aquí está la definición más importante que les voy a transmitir hoy día, todo proceso contrarrevolucionario es por definición un proceso revolucionario inverso. Aquí no sirve, y quiero ser súper estricto en esto, no sirve gente que lo que crea es que hay que volver a negociar de alguna forma, que lo que crea es que vamos a llegar a acuerdos, que lo que crea y tenga en su cabeza es que si pongo lucas y les pago, como hacen las forestales, y contratan a los mapuches que les roban la madera para que les vendan la madera a ellos mismos, los Mate, los Angelini, entre otras las familias más ricas del país, hacen eso, porque así creen que solucionan algo. No solucionan nada. No solucionan nada. Se están literalmente poniendo la soga en el cuello de la horca que los va a ahorcar cuando triunfen. No solucionan nada. ¿Por qué? Porque la única manera de derrotar un proceso revolucionario es con un proceso contrarrevolucionario que a la vez es un proceso de carácter revolucionario. Eso es una cuestión que, por eso estoy poniéndolo muy rápido aquí, porque esto hay que explicarlo muy largo, pero eso es una cuestión fundamental. Aquí no sirve gente que crea que con ese tipo de personas con que se está al frente, hay posibilidad de llegar a acuerdos. No hay acuerdo porque ellos están en ofensiva. Y cuando triunfen, usted va a estar no en defensiva, va a estar bajo tierra. Un verdadero contraproceso no desea restaurar la situación o los principios hegemónicos prerevolucionarios. Busca superar y suprimir los factores que permitieron y justificaron el desarrollo del proceso revolucionario mismo, estableciendo ¿qué? Un nuevo orden. Y así fue siempre. ¿Qué pasó post-Revolución Francesa? Bueno, que vino Termidor. ¿Y qué fue Termidor? Un proceso contrarrevolucionario. ¿Y cómo terminaron? Con Napoleón, pues. Nuevo orden. Siempre fue así en toda la historia. Y no se hace nuevo orden pensando que lo que vas a hacer es una negociación, porque eso se hace en crisis, no en conflicto. En conflicto no hay negociación. Estamos en un conflicto, no en una crisis. Antes de entrar en cualquier proceso contrarrevolucionario, hay 4 etapas. Aquí simplemente las voy a reseñar. La primera etapa es generar percepción de amenaza. Eso es lo que estamos haciendo en este chat, entre otras cosas. Eso es exactamente lo que estamos haciendo en este chat. Que entiendan y se informen y se orienten respecto a la percepción de la naturaleza, los atributos, las relaciones y la amenaza revolucionaria. Esa es la primera cosa que hay que hacer. Y así, por eso hace un año y tanto tomé la decisión de hacer este canal y empezar a explicar lo que está ocurriendo. Porque si usted no tiene percepción de amenaza, no va a hacer nada. Le va a pasar la ola por encima y se va a ahogar.
La segunda etapa, que es paralela, es conectar grupos aislados. ¿Cómo se siente la gente cuando pasa todo esto y está sola, encerrada en su casa y ve las noticias y todos los días lo terrorizan? Se siente impotente, atemorizada, aterrada, no tiene capacidad de acción y literalmente no va a hacer nada. Por ende, hay que conectar a todos los grupos patriotas aislados y a todas las personas que se sienten de esa forma y quieren hacer algo. Y hay que conectarlos para que no estén solos, para que se sientan acompañados, para que puedan en algún minuto incluso llegar a tener la capacidad de defensa, de defenderse. La semana pasada le dispararon por enésima vez a la casa de Héctor Urban, agricultor que vive en Ercilla, al lado de la carretera, a más o menos 500 metros de la autopista. Pasan 5 balazos a la casa. No es la primera vez. Lo han atacado desde el puente, que hay un puente abajo, sobre nivel ahí para cruzar al sector de el Fundo Alaska y toda la zona de Temucuicui. Pues bien, lo atacan sistemáticamente. ¿Quién lo apoya? Nadie. Está solo. Por mucho que lo hayamos ido a entrevistar, etcétera, está solo. ¿Cómo creen que se siente? Impotente, abandonado por el Estado, abandonado por las policías, abandonado por la autoridad, abandonado por sus amigos, por sus vecinos, por todos. ¿Qué hay que hacer? Conectarlo, pues. Conectarlo porque cuando tú conectas tus puntos débiles, haces al otro, al oponente más débil. Primera cuestión fundamental entonces, conectar los grupos. ¿Qué estamos haciendo acá? Conectar los grupos. Tercera cosa, acumulación de fuerza, la etapa que viene. Esto es forjar alianzas estratégicas, operacionales y tácticas que permitan acumular fuerza y capacidad de actuar. Fuerza es capacidad de hacer cosas. Bueno, no tenemos fuerza porque no tenemos capacidad de hacer cosas. Lo primero, acumular fuerza. Por eso estoy muy contento que Lía está acá, porque Lía está desde Estados Unidos y ella tiene sus propias redes allá, y esto es acumulación de fuerza cuando lo logremos concretar. Y la cuarta parte de este procesito, chicos, es generación de poder. ¿Por qué el gobierno no hace nada? Porque no hay poder de coacción respecto a Piñera y su gente. Porque si tuviéramos el poder de coacción, Piñera tendría que hacer lo que nosotros decimos. ¿Qué pasó en 1972? Bueno, que en 1972 los camioneros de la época hicieron un paro nacional. Estaban unidos, hay una dirección central, y lograron parar literalmente el país. ¿Cómo se llama eso? Coacción. ¿Contra quién lo hicieron? Contra el gobierno de Salvador Allende. No fueron a pegarle a los de la UP, no andaban a palos con la gente en la calle. Fueron a coaccionar al gobierno. Uno genera poder para generar coacción al gobierno. Uno no anda peleando con los insurrectos. Eso es un error. Toda la gente que dice, no, si vamos a agarrarlo. No, error. Nuestro problema es el Estado. Nuestro problema, la insurrección está haciendo su trabajo. Ellos lo hacen perfecto. Son profesionales. A este lado acá no saben. Bueno, ahí están las 4 etapas previas de cualquier proceso que intente revertir la situación. Y son sistemáticas, usted no se los va a saltar, usted no me puede decir, hoy día, Alexis, pero es que hay que organizar hoy día la marcha no sé qué. Da lo mismo. Con suerte hicimos las marchas del rechazo, que en su mayor expresión llegaron a tener, digamos, 17.000 personas, entre mucha gente que trató de sumar y participar, pero eso fue todo. Resultado práctico, limitado cuando mucho. Pues bien, entonces, si no se hace la acumulación de fuerza, usted no va a tener capacidad de coacción. Acumule fuerza para poder coaccionar, si no, no va a poder tener poder. Acumulación de fuerza es previa. ¿Qué hay que hacer a partir de aquí? Acumular fuerza. ¿Qué significa? Voluntades, personas, recursos. Entrevisté a la Cata Molina, candidata a concejal por Las Condes. ¿Cuánto le han aportado a la Cata Molina vía página del CERVEL para la campaña? 100.000 pesos. ¿Usted cree que con 100.000 pesos puede hacer una campaña de concejal? ¿Usted cree que vamos a tener concejales patriotas puestos en los municipios si le están aportando 100.000 pesos? ¿Y por qué no reciben más dinero? Porque no hay acumulación de fuerza, pues. Tan simple. Porque si hubieran recursos, darían los recursos. Pero no se ha acumulado recursos. Acumulación de fuerza es una etapa crítica. Y luego viene, entonces, recién poder. ¿Y para qué uno tiene el poder, entonces? Para empezar, recién ahí, y aquí termino con esto, a pasar a la etapa de desarrollo del proceso contrarrevolucionario.
¿Y cuál es esa etapa de desarrollo del proceso contrarrevolucionario? Bueno, la etapa que es la misma etapa de un proceso revolucionario, que son las 4 que ya dije. Resistencia pasiva, que es lo que están ustedes acá, la mayor parte, que es estar preocupado de la situación, ¿ya? Como yo sé que lo están, pero eso se llama resistencia pasiva. Luego resistencia activa, que es estar ocupado de la situación, no preocupado. ¿Me ven cara de preocupado? No, ningún día. Ningún día estoy preocupado. Estoy todos los días ocupado. Tengo tanta ocupación que me senté a las 5 de la tarde en esta silla y me voy a parar a las 12 de la noche. Eso es estar ocupado. No tengo tiempo de estar preocupado. Simplemente en el día me levanto en la mañana, veo la pauta, lo que hay que hacer y tengo el calendario agendado hasta 2 o 3 semanas más el viaje a Estados Unidos en junio si es que sale. Estoy pensando en el año completo. Eso es estar ocupado. No tengo tiempo para andarme preocupando. Estoy ocupado. Hay una diferencia radical entre estar en resistencia pasiva y estar en resistencia activa. En activa no te dice nadie qué hay que hacer, lo estás haciendo. Y tu dedicación es exclusiva 24 horas al problema en que estáis metidos. Yo cuando tomé la decisión de meterme en esto, y lo hice a mucho disgusto, yo estaba muy contento haciendo mis programas de energía, de bichos, mis programas de geografía sagrada y todo eso. Me encantaba, es lo que me apasiona. Y me metí con disgusto. Pero cuando tomé la decisión ¿para qué? Para derrotar la revolución. Yo no quiero ganar batallas, me da lo mismo. No quiero ganar una ley en el Congreso, me da lo mismo. Yo quiero derrotar la insurrección a nivel de Chile y del continente y del mundo si es posible. Si no, no lo hago. ¿Y qué me significó? Que me empecé a ocupar. Y me empecé a ocupar en forma sistemática. ¿Qué hice? Acumulé fuerza, conecté los grupos y hasta ahora ya hice el viaje. Pues ya vengo de vuelta a una gira aquí a nivel continental. En Chile yo no he estado en ningún medio de comunicación. Ah, sí, la radio El Conquistador de Osorno, que me ha entrevistado 2 veces. Agradecimientos para ellos. Y yo trabajaba en Radio Bio Bio, la radio más grande de Chile. ¿Usted cree que me han dado 1 centímetro de espacio en la Radio Bio Bio? Cero. Cero espacio. ¿Y saben por qué? Debo ser o harto estúpido, o hablo mal, o no les gusto. Son las 3 posibilidades, ¿ya? No me van a dar nunca espacio, porque saben exactamente que el problema que yo estoy metido es un problema radical de contrarrevolución respecto al proceso. Los medios me van a tener afuera siempre. Maravilloso porque un problema menos del cual me tengo que preocupar. Quienes están trabajando y haciendo las cosas ocupados en el problema, es irrelevante que le den cobertura o no a los medios. Para efectos prácticos están haciendo exactamente la vanguardia opuesta, que es lo que estamos trabajando acá, entre otras cosas. Luego de resistencia pasiva y resistencia activa, si eso se hace, y efectivamente toda acción o omisión que impide, limita o restringe el estado de cada impuesto por proceso revolucionario, uno puede recién pasar a defensa. Y defensa no es resistencia, es otra cosa. Es acción o omisión que ampara, protege, recuerda o preservan principios y elementos fundamentales del orden. Eso es otra cosa. Defensa, ¿cómo digo? Nuestro escudo. Ustedes se dan cuenta que los países tienen bandera y tienen escudo, ¿cierto? La bandera, símbolo nacional, la bandera es lo que se lleva al frente, al combate, a la ofensiva. El escudo es lo que protege. ¿Qué dice nuestro escudo? Hasta hoy día, por lo menos. Por la razón o la fuerza. Está clarísimo, ¿no? Y eso es defensa. El escudo es defensivo, no ofensivo. Ojo. Luego recién, si eso funciona y la defensa surgió efecto, y ellos chocaron, y por eso el lema, pachocaos, choquen. Si logramos parar el muro de resistencia y la defensa, si no, ¡pum!, van a pasar. Pero si lo paramos, y lo sostenemos, y lo mantenemos, un castillo, que choquen. Hasta que se desarmen. Y luego contraofensiva. Y cuando usted va a contraofensiva, los ataca usted. ¿Para qué? Para finalmente en contraproceso llegar a la ofensiva. ¿Y qué es la ofensiva? Terminar el proceso hegemónico contrario, pues, ganarles. La derrota está en el plano de las ideas, de los valores, de los principios, de la capacidad de hacer cosas, de la fuerza y del poder. Todas esas dimensiones juntas. Y cuando uno logra eso, entonces revirtió el proceso y, más importante, estableció un nuevo orden. Bueno, yo con eso 21:03, les dejo el espacio para las preguntas y lo que me quieran comentar. Esta conferencia yo la hice ahora en, creo, 20 minutos. Esto va a durar 2 horas cuando lo dé como conferencia. La voy a hacer pagada.
ya no voy a hacer más conferencias, esta es la última, creo, de las conferencias gratuitas públicas para todo el mundo. Hay que financiar el proceso contrarrevolucionario, si no, no se puede. Simple. Álvaro, no sé si quieres preguntar algo. Está levantando la mano Fernando. Le podemos dar el paso. Te escuchamos, Fernando. Hola a todos y gracias, Alexis. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, pero hay un problema que yo lo he comentado incluso en el grupo que estoy contigo, del Movimiento Resistencia Patriota, y ha generado que haya discutido con algunas personas el grupo. El problema es que al momento de generar resistencia o después ya ofensiva, vamos a encontrarnos con las Fuerzas Armadas, que de muchas maneras yo considero firmemente que han sido funcionales a los que están a los que están destruyendo el país. Ese es el problema. El mismo ejemplo que tú diste en la época de la Unidad Popular, los camioneros. Ahora los carabineros, cuando fue el paro de camioneros el año pasado, se tiraron firmemente contra los camioneros. Habría sido mucho más efectivo el objetivo loable que tenían ellos, los camioneros, de no haber sido la oposición de la PDI y los carabineros. Cualquier cosa que podamos hacer nosotros, los carabineros, los PDI se van a tirar en contra nuestro también. No, es un error de análisis, Fernando. Dos consideraciones que son formales respecto a la comparación histórica. En la UP, el gremio camionero será uno a nivel nacional con una única dirección. Hoy son dos, uno que es de izquierda insurreccional y el otro que es de derecha tibia. Entonces, posibilidad de realmente ejercer coacción con eso, nula, cero. Y lo mismo que estás contando en Allende, acuérdense que existía la PP, para los más antiguos se acuerdan, la policía política en Allende, que era la PDI de la época, la investigación, que te perseguían por motivos políticos. Eso siempre va a ser así, es una constante, no un problema, está dado desde la causa. Así que no lo tomes como un problema, no lo es. Tú lo que tienes que conquistar no es por la fuerza a las Fuerzas Armadas. Ellos tienen la fuerza. Tú los tienes que convencer. Punto. Ahí está la respuesta. Muchas gracias, Alexis. Hoy tenemos algunas preguntas en el chat que te quisiera compartir. La primera es, ¿cómo es posible que este proceso insurreccional, revolucionario, de carácter terminal, entrara en esta fase ofensiva sorprendiéndonos a todos? Y por todos entendemos al gobierno, los servicios de inteligencia, porque que nos sorprenda a nosotros como ciudadanos es casi comprensible, pero ¿cómo sorprendió a todos este proceso? Porque el proceso, como ya expliqué, se inició mucho antes, y la deconstrucción del Estado de Chile lleva 30 o 40 años. Y dentro de la deconstrucción del Estado de Chile se deconstruyó el aparato de inteligencia del Estado, por lo cual no hay inteligencia en Chile. Dejó de existir, se acabó. Lo partieron haciendo, recuérdenlo, con la oficina, gobierno de Elwin, Retorno a la Democracia. ¿Qué fue la oficina? El reemplazo de la CNI del régimen militar, entre otras cosas. Pero su objeto era sumamente específico. La oficina se creó para desarticular a los grupos insurreccionales revolucionarios, Frente Manuel Rodríguez, Lautaro y otros, que habían optado por la vía armada para sacar a Pinochet. ¿Y por qué lo tenían que hacer? Porque esos grupos iban a operar contra el gobierno democrático de Patricio Elwin. Y el resultado, 64 muertos en democracia. 64 muertos en democracia de esos grupos. Se las tienen y se las van a cobrar. ¿Ustedes creen que cuando pintan en los rayados y los grafitis a políticos de izquierda, o las botellas y los tarros de cerveza que le tiraron a Boric cuando se fue a la Plaza Baqueano, es porque les tienen buena? La revolución se come primero a sus propios hijos. A ellos los van a ir a buscar. Primero. A mí me van a ir a buscar de los primeros, pero del otro grupo. Así que ojo con eso. Es un error de análisis. ¿Qué podemos hacer? Pregunta Liz Barrios, como simples ciudadanos, teniendo en cuenta el recrudecimiento de las medidas debido a la pandemia, la implementación de la Agenda 2030 de la ONU
caso Araucanía e inmigración desatada, por mencionar estos ejemplos. Pregunta de vuelta para... ¿Dónde está la Liz? No la veo. Ahí está Allá. haciéndote señas. Pregunta de vuelta para Liz. Usted me está diciendo proceso o superficie con eso que me está diciendo. A ver. ¿Es proceso o superficie? El proceso. Es superficie. El proceso viene de antes. ¿Cuándo empezó la Agenda 2030? A ver. Hace como 20 años, bueno, 15, más o menos. Ya. Proceso. Y usted le puso fecha además, porque ellos la pusieron. 2030, 2030. Estamos en el 2021. Tenemos 9 años. 9 años para empezar a hacer contraproceso. ¿Se entiende? Ya. Entonces, cualquiera de las cosas que los tienen preocupados, denlas por hecho. O sea, le voy a decir en duro. Matrimonio homosexual, aprobado. Aborto legal, gratuito, público, pagado por el Estado, aprobado. Adopción homoparental de hijos, aprobado. Pedofilia, rebaja la edad de consentimiento, lo acaban de hacer en Francia. 14 años para los niños, aprobado, chao. Incluso me sorprendió, no estaba penalizado el incesto entre adultos. Ahora lo normaron para que fuera penalizado con menores, porque no estaba penalizado. Aprobado. Todas las preocupaciones de superficie que ustedes tienen hoy día son hechos políticos ya. Lo único que falta es que se sancionen en el Parlamento, chao. Ya hicieron el proceso de conquista ideológica, usted no las va a revertir en el Parlamento, ahí las puede negociar. Para hacer contraproceso hay que revertir el proceso de conquista ideológica. Simple. Así que, pura superficialista. Esas son tus preocupaciones, porque no estás ocupada. Ya, muy bien. A ocuparse. Gracias, Alexis. Ha sido muy interesante, Alexis. Yo quisiera en lo personal hacerte una pregunta, porque no hay otras preguntas en el chat. Los veo todos muy impactados con lo que acabo de decir, lo que es nomás. Po. Ojo, no es pesimista lo que estoy diciendo, no optimista, es realista. ¿Cómo en tu opinión, generamos esto que tú llamas fuerza, este músculo, para entrar en este contraproceso? Porque lo que vemos es que hay una gran cantidad de grupos, y todos, al igual que nosotros, deseando lo mismo, ¿no es cierto? Casi diciendo, oye, volvamos a lo que teníamos antes. Tal vez cada uno con objetivos un poco distintos, pero todos esparcidos, difuminados, sin un propósito común. ¿Cómo se logra ese propósito común de modo de fusionar y generar la fuerza, generar el músculo que nos ayude a avanzar en este contraproceso? Cuando empezó el proceso, hubo una crítica de ciertos sectores liberales que empezaron a usar el término fascistas de izquierda. Y yo hice una columna donde les demostré que la izquierda hace eso porque unifican al enemigo. Y dicen fascista a todo aquel que no está acorde con su idea. A todos. Para ellos tienen un puro enemigo. Los fascistas. Entonces la derecha, idiota, le decía a ellos fascistas. Como si tuviera algún grado de capacidad discursiva de revertir el proceso comunicacional que ya había sentado el concepto. Cero posibilidad. Entonces, ¿qué hice yo? Saqué una columna que la pueden ir a ver, que se llama Facho Pobre. Y les demostré que a los que denigran con el concepto de facho son la gente que quiere orden, progreso, trabajo, que su familia progrese, que sus hijos estudien, etc. Y resultó que los mismos liberales que habían empezado a usar el facho pobre para acusar a la izquierda se dieron cuenta de que, wow. Y salió hasta un programa de Gonzalo Lacarrera, entre otros, por eso hablo de los liberales, facho pobre. Se llama planificación estratégica de discurso, primera idea. Usted no va a tener posibilidad de hacer nada si no tiene estratega que plantee el problema estratégico. Es de cajón, ¿ya? Entonces, acá el problema central es esas etapas que le acabo de decir. Son 4. Percepción de amenaza, acumulación de fuerza,
Conectar los grupos aislados, generación de fuerza, poder. Son las 4 básicas, antes de entrar en el contraproceso. Hay que hacer eso, pues. Aquí se está haciendo la 1 y la 2. Ahora hay que avanzar. ¿Qué significa acumulación de fuerza? ¿Este grupo hace cuánto se junta? Pregunta súper simple. Óscar. 1 año y medio. 1 año y medio. ¿Cuántos fondos tiene el grupo? Uf, ¿Cuántos? mejor. Fondos, dices tú. 430.000 pesos. 430.000 pesos. Está la Catarina Kuhn, que es del MRP acá. Catarina, ¿cuánto juntamos en el movimiento para el viaje, para la gira continental? 4 millones. 4 millones. Y de afuera nos 4 llegaron... millones, un poquito más. Un poquito más. Y de afuera nos llegaron 4 millones más. Juntamos $10.000 en 3 meses. Sí. Estoy poniendo datos objetivos. ¿Y cuántos somos en el movimiento? Estamos con una cifra del orden de 2.000 inscritos. Pero los que aportaron fueron 2000, menos de... sí. Sí, y los que aportaron, Catarina, fueron menos de 200, ¿cierto? Sí, fueron El muchos. 10%. El 10%. Sí, ¿Sí? El 10% de los que están inscritos aportó. Y logramos eso. ¿Creen que no pueden ustedes? ¿Cuántos son en el grupo? El grupo, sí, perdona, Oscar. No, dale, por favor. Acá somos cerca de 80 y en el Facebook somos 500 y tanto. Somos Ok. más de 500. Ok, 80 y 500, 600. Si 60, el 10%, se aplica, los que pueden, por supuesto, no le estamos diciendo a la gente que no puede que lo haga. ¿Cuántos fondos tendrían que tener? Saquen la cuenta, pues. Hay una diferencia radical entre estar preocupado y estar ocupado. Cuando uno está ocupado, sabe por qué está poniendo cada luca que está poniendo. Porque sabe que hay un objeto, un objetivo. Ahí está la explicación. Sí, Alexis, en lo personal te lo digo porque yo soy la tesorera en parte y una de las que tú sabes que partió con este grupo. Cuesta motivar a la gente, cuesta muchísimo el compromiso que tomen, porque realmente, y es lo que nos pasa, tal como dices tú, en el chat hay días que son 500 chats, todo despotricando de una cosa, de la otra, pero cuando empezamos a decir, ¿Hagamos algo? hacemos esto, hagamos lo otro, nadie come, ahí todos calladitos, excepto los mismos ocupados de siempre. Los que aportan son los mismos de siempre. Hay algunas personas, incluso de fuera de Chile, que yo quiero y aprecio muchísimo. Pero los que más reclaman jamás ponen un peso. Ok. Los más preocupados son los menos ocupados. Ahí está. ¿Sí? Los más preocupados son los menos ocupados. Cuando usted se ocupa, le da lo mismo. ¿Sabe qué? La gente me escribe, Alexis, estoy sin pega hace 6 meses, ¿cómo ayudo? A ver, ¿qué estáis haciendo? Así, tal cosa. Y se ponen a trabajar. Se acabó. No necesita poner necesariamente dinero. Hay gente que hizo otras cosas. La misma Catarina, con que la tengo aquí de ejemplo porque ahí anda, ella se encargó de ir a hacer las poleras, 200 poleras del movimiento. Juntamos las lucas para las poleras, salieron como, no me acuerdo cuánto, como $1.000.000, no me acuerdo. Y ella se encargó entre ir a seleccionar la presa, el logo, el bordado y más encima el reparto. Estaba ocupada. ¿Cuánto te demoraste en eso, Catarina? Como 2 meses, o 3, no me acuerdo. Sí, 2 meses, porque... Una cosa así. La última pandemia y cuestiones. Estuvo ocupada, no estaba preocupada, estaba ocupada. Hay una diferencia radical. Usted está en resistencia pasiva, los que reclaman todo el día y andan mandando WhatsApp a cada rato, están súper preocupados. No sirve, tiene que ocuparse, pasa a resistencia activa, haga. Hay una diferencia brutal con eso. Ahí están los ejemplos. ¿Puedo Dale. aportar algo? Mira, yo lo que hago es meterme a Twitter, a las redes, y de repente ir mirando lo que van publicando todo, y veo patriotas de repente solo, y los hago amigos míos. Empiezo, y he estado así trabajando todo el tiempo, es un trabajo lento, pero vais asociando, vais invitando al movimiento, si veis que es bien patriota, que está indignado, oye, ¿por qué no te unes al movimiento? Y así. Hemos estado convocando lentamente por las redes, también denunciando obviamente cosas y
incluso con el otro lado también, pero uno puede hacer mil cosas desde la casa. La pandemia no es un obstáculo. Yo he hecho un montón, he estudiado también con Alexis, hemos hecho montones de cosas, campañas, difusiones, así que se puede. Internet te da los medios y yo los conmino a que se organicen, sí, hay que organizarse, sí. Y dejar de estar sentado ahí hablando, discutiendo sobre la inmortalidad del cangrejo, sino que ocuparse. Ocuparse. Y dentro Sí. de eso me ponen en el chat que quieren los talleres. Está abierto el curso de formación de politología básica gratuito, 40 clases que la estamos terminando, nos quedan 3 clases. La semana pasada me queda la antepenúltima, no sé. 3 clases. Y está listo, está el material hecho. ¿Ya? Y ese material lo único que necesitan mandar es el correo electrónico y los que quieran inscribirse en el movimiento, porque después vamos a tener el chat el sistema con e-learning para que se puedan evaluar, que en el sistema que está hoy día solamente están los videos y los PPT, pero no te puedes evaluar. Bueno, eso va a estar. Miércoles. Disculpen, Hay una pregunta de Germán. Sí, voy al tiro. Deme un segundo. Ahora les conté recién que el viernes, me parece, la semana pasada o el jueves, habían atacado la casa de Héctor Urban, acaban de herir, o ahora, a Héctor Urban en el brazo, parece bala de rebote mientras estaba en labores agrícolas. Ahora, el escalamiento de proceso va a continuar, no estamos ni siquiera en la mitad. En el Cauca, en Colombia, que es la Araucanía en Colombia, hace una semana y media o 2 semanas, pusieron una autobomba, mató 16 personas. Eso lo vamos a ver en Chile. No estamos ni siquiera en el nivel más alto. Entonces, tomen conciencia de una vez del nivel de amenaza que significa lo que estamos viviendo, para que empiecen a ocuparse. Formación, ya les dije, vayan a meterse al movimiento, vayan a meterse o manden el correo y entren al curso y entiendan proceso. ¿Qué es lo que hago todos los miércoles con la Catarina y con más o menos 100 personas que entran al curso? Les enseño proceso. Ahora saben proceso. No están ni siquiera preocupados, lo entienden. Cambia completamente cuando usted sabe a qué se enfrenta, cuando no sabe a qué se enfrenta. ¿Y qué me partió diciendo Elena? Explíqueme porque no entiendo lo que pasa. Esto está pasando. Cambia, pues. Si ahora usted conoce el enemigo, lo que pasa es que tiene que ocuparse para poder derrotarlo. Pero ya no está con la angustia, ya sabe que van a poner bombas, sí van a poner bombas. Van a volar puentes, van a volar puentes. Sí, va a pasar. Pero usted ya lo sabe, cambia la percepción. Hay que ocuparse, no preocuparse. Alexis, Elena nos pregunta cómo podemos obtener el material del que tú hablas y cómo podemos hagan ir a una los cursos. lista de correo electrónico de todos los que quieran tomar el curso, me la mandan, ingresan al sitio y los que quieran hacer el proceso más formal y sistemático, meterse al movimiento y ahí la gente que administra eso los va a meter a la intranet del movimiento, que esa requiere que ustedes manden su certificado antecedente. El movimiento que estamos haciendo es un movimiento muy, muy serio. Así que en el movimiento no van a entrar gente que nos manda el nickname, yo no sé quién soy, @ no sé cuánto. No, es con certificado antecedente, para entrar de verdad. ¿Ya? Pues esa es la gente con la que estamos trabajando en serio. A esa gente la vamos a tomar y va a pasar de este curso básico al curso ya de politología en serio, donde estas cosas que estamos diciendo son el piso, lo que le acabo de mostrar hoy día. El piso de otro nivel. Bueno, así se hace. Te vamos a compartir esa información entonces de alguna manera por correo. Junten su correo electrónico, mándenlos todos para entrar al sitio donde está solamente el material. Lo otro es para la gente que quiera seguir más allá. Excelente. Bueno, te queremos agradecer que hayas compartido con nosotros. Oscar, había una pregunta que no, perdona, Oscar, una pregunta de Germán que no la leíste. Perdón, Germán. Todo proceso requiere liderazgo y más aún cuando hay grupos aislados no conectados. ¿Quiénes lideran un proceso como este para integrar a los patriotas y hacer resistencia real para la guerra ofensiva? Lo lamento, Germán. El problema es que hay liderazgos, no que no hay liderazgo. El problema son los liderazgos. Me van a decir ustedes cómo es eso. No se requieren líderes. ¿Sabe lo que es líder? Líder es el que va a la punta de la manada de los ñu en África, que van pasando por el Serengeti y que tienen que ir a un río. Entonces el ñu dice por aquí, el que va en la punta, el líder. Y por ahí, por donde pasó el ñu, se tiran todos los demás. A veces se comen los cocodrilos al ñu cuando pasa el primero. Esos son los líderes, van en la punta. Quienes dirigen
proceso, quienes conducen procesos no tienen que ir a la punta de la línea, son los que dicen hay que ir para allá, es otra cosa distinta. Es conducción política el problema, no liderazgo. Todo se disputa el liderazgo. Déjense de buscar líderes, hay que conducir procesos y para eso hay que saber. Y lo que estamos haciendo nosotros es formar conductores políticos. Yo no estoy liderando nada. A mí me preguntan que si soy líder del movimiento. ¿Qué les digo, Catarina, a cada rato? Convocante, pues. Yo soy convocante del movimiento y no voy a ser líder, ni siquiera voy a tener cargo en el movimiento. No tiene ninguna importancia. Es conducción política lo que hay que tener. Y para tener conducción política hay que formar conductores políticos. No son líderes. Los líderes van a salir igual, siempre. Y los líderes siempre, por definición, disputan liderazgo. Ese es su problema radical permanente. Andan todo el tiempo compitiendo con el otro. Vayan a ver el sector, pues. Mírenlo. ¿Cuántos líderes hay? Todo esto, pues. ¿Cuál es más que el otro? Pura disputa de egos. Chao. Esto no tiene nada que ver con liderazgo. Es conducción política. ¿Para dónde vamos en la pregunta? No quién va primero. Germán, no te escuché el comentario de vuelta. Apagaste el micrófono. Ah, perdón. No, ok. Olvidémonos de los líderes entonces. ¿Quién organiza? Necesitamos organizadores. ¿Quién primero forma? Por eso hay que formarse. Por eso lo estamos invitando a tener formación. Y aquí me gustaría que Álvaro lo explique porque he estado todo el rato callado y les puedo decir 10 veces más todavía. Sí, bueno, lo importante, como dice Alexis, es la formación, es lo más importante. O sea, no hay que conocer y hay que entender el proceso. Uno no saca nada con ver las cosas en la superficie, como ya se lo explicó bien Alexis al comienzo. Por lo tanto, lo más importante, uno no saca nada con tener un grupo de gente que está siguiendo un líder. Esa es la lógica antigua, la lógica anterior. Que llegue un general, que llegue un líder de partido, por ejemplo. Eso no va a funcionar porque tienes que tener la capacidad de poner en acción el contraproceso. Entonces, si tú tienes a un montón de gente en un WhatsApp, como suele pasar siempre, gente que solamente habla pero que no tiene formación, no va a pasar nada, porque se va a depender del líder y el líder es falible. Entonces, lo que hay que hacer es tener una masa crítica formada y el líder natural, porque obviamente siempre va a haber un líder natural, alguien que tenga más capacidad que el resto, va a surgir solo. Pero es distinto cuando ese líder surge de un grupo que está formado a que llegue alguien y rescate una imagen mesiánica, como suele pasarnos a nosotros. Que es lo que todos buscan, perdón Álvaro, solo interrumpirte para señalar. Todos andan buscando líderes porque quieren que alguien los salve. Es para pasarle la responsabilidad de hacer la pega al líder. Ese es el problema. Sí, no, sí, entendí el concepto. Por eso te digo, olvidémonos del líder, tal vez fue mal planteado. ¿Quién organiza? Necesitamos organización, necesitamos que alguien nos organice como grupo aislado. Mira el orden de la precedencia. ¿Tú hiciste el servicio militar, Germán? No. Bueno, ¿qué te hacen hacer cuando entras al servicio militar? Lo primero, así como más básico, aprenda a saludar, cuádrese y aprenda a saludar, y después a marchar. Porque si usted no sabe marchar, pues entonces no va a ir por ninguna parte. Entonces te forman primero, por eso se llama formación. ¿Se formó en la fila o no se formó en la fila? Antes siquiera de que te digan para dónde. Ese es el primer problema. Entonces, formación es primero que nada. Antes de cualquier otra cosa. Excelente. Y yo creo, perdón, yo creo que todos están Oscar, absolutamente callados. Sí, yo sé que están. Pero discúlpame, me tengo que ir porque va a empezar el programa del 5 de abril, que quiero hacerlo. Y yo creo que la explicación ya en lo esencial está. Me habría gustado escuchar si Lía tiene alguna consulta, Lía. Tienes que poner tu micrófono, Lía. Hola. ¿Qué me pregunta? Si tienes alguna pregunta que hacer. No, en este momento no. Ya, ok. ¿Entendiste todo, supongo, no? No, 80%. Ok, perfecto. Súper bien, gracias. Bueno, les quiero agradecer muchísimo a todos la invitación, Elena, a Francisco y por supuesto a todo el grupo. Están
en la etapa correcta, en esta etapa que es la etapa de toma de conciencia, de percepción de amenaza, y de aquí tienen que avanzar, y para eso necesaria, indispensablemente tienen que formarse. No había visto que estaba Fred también en la charla. Un gusto, Fred, está de México. No sé si quieres decir algo. Ahí. Bueno, es un honor y un placer estar con ustedes. Soy argentino, vivo en México y trabajo por todo el mundo. Me da la sensación, voy a poner en el chat lo que siento, que estamos en el poema de Yeats, que especialmente la última línea, los mejores no tienen convicción, mientras que los peores están llenos de intensidad apasionada. Y creo que ese es el reto que tenemos primero, pasar, o sea, de la percepción de amenaza, y mi experiencia es que es una línea, es el filo de la navaja, porque si es muy poco, la gente no se preocupa, ni siquiera. Y si es mucho, la gente se espanta y tiene tanta disonancia cognitiva que no pueden ni mirar. Es como, no, esto no puede ser porque sería demasiado horrible. Digo, hay cosas peores que han pasado, ¿no? El hecho de que sea demasiado horrible no quiere decir que no pueda ser. 2 más 2 es 4, te guste o no te guste. Y esto definitivamente puede ser porque ya pasó. Ya pasó en otros momentos de la historia y mucho peor. Y sin embargo, la experiencia mía, hablando con gente de todo el mundo, es que aún la gente más curtida, y estoy hablando de gente que estuvo en fuerzas especiales, que ha tenido combates, muertes al lado, muertes de sus, en fin, de todos los más duros, tienen a nivel intelectual una traba para aceptar la inmensidad y el horror de lo que se está gestando, que yo todavía no he encontrado la manera de penetrar. O es demasiado poco, o se va para el otro lado y la gente se cierra de espanto. Y creo que el hecho de que sea tan difícil juntar dinero, aún en Chile, con todo lo que está pasando, o en Argentina, o en cualquier lugar del mundo, muestra que ese es el primer escollo. O sea, yo creo totalmente en la formación, soy formador, es lo que hago con mi vida y mi trabajo, pero paralelamente desde el punto de vista de la acción, yo creo que tener una campaña de preocupar a la gente para que se empiecen a ocupar es tan importante como el curso. O sea, creo que las dos puntas son súper importantes, una más profunda de formación, pero una tal vez un poco más superficial de extensión o de invitación a la gente a que se acerque al problema. Y yo no encontré todavía cómo hacerlo. Pero estoy aprendiendo de Alexis a ver cómo lo podemos hacer en distintos lugares del mundo. Gracias, Alexis. Estuve aquí todo el tiempo, te estuve escuchando, Gracias, pero estaba muteado. Muy amable. Ya, ahora sí, les quiero reiterar el agradecimiento. Con ustedes, cuando gusten, un gran abrazo. Viva Chile. Muchas gracias. Gracias, Alexis. Muchas gracias, por Alexis. tu presentación y tu tiempo. Muchas gracias a nombre de todos. ¿Ah? Los dejo, me voy Gracias a todos los que el estuvieron 5 de con abril a nosotros. hablar de cosas que me apasionan. Nos vemos. Gracias. Sí, lo sé. Gracias, Alexis. Bueno, el día se nos fue, pero quedamos aquí algunos todavía. Hola. Uf. ¿Quedó claro o no quedó claro? A Ricardo Ortega, que lo vi, Raúl Cancino, que también te veo por ahí. Es complejo el tema, ¿eh? Uno como que le cuesta entenderlo, mucha gente es como que no, esto no nos va a pasar, esto es imposible, y puf. Bueno, y en eso estamos ocupándonos, Raulito, querido. Sí, y cada mira, cual desde cómo puede. Sí, yo lo que quiero decir de que yo la primera vez que escuché a Alexis López fue lo que me llevó a formar Sinergia Democrática. O sea, yo dije aquí lo que hay que hacer, hay que unir de alguna forma los grupos, todos estos grupos que estamos, ¿no es cierto?,